Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad, un espacio de teletica.com donde analizamos temas de la realidad nacional e internacional, como lo dice su nombre, en profundidad. Antes de tocar el tema que hemos preparado para esta tarde, quisiera comentarles una noticia de última hora. Se está informando que el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia fue atacado esta tarde. Voy a leer un extracto de una noticia del diario digital El Tiempo de Colombia. Dice: el helicóptero militar en el que se desplazaba el presidente Iván Duque en el norte de Santander fue atacado a tiros la tarde de este viernes. El presidente está bien, no pasó nada, la nave pudo aterrizar sin ningún inconveniente, dice una fuente de la Casa de Nariño, que es el equivalente a la Casa Presidencial en Colombia. De acuerdo con las primeras versiones, la aeronave, un helicóptero del tipo Black Hawk, recibió al menos 6 impactos, al parecer de fusil, sin que, como se ha dicho, afectara su funcionamiento. Es una noticia en desarrollo, por lo cual usted puede recibir todavía más información ingresando dentro de algunos minutos a teletica.com, en donde se va a dar más detalles acerca de este ataque que se ha dado al helicóptero Black Hawk en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, y que en un reporte preliminar el presidente de Colombia está bien, según dice el diario El Tiempo de Colombia. Más detalles los podrá tener dentro de poco en teletica.com. Ahora sí, vamos al tema que hemos preparado para esta tarde. Dentro de algunos días, a partir del 1 de julio, si no me falla la memoria, empezará a reunirse la comisión legislativa que va a investigar el caso Cochinilla, un caso que, pese a que ya lleva más de una semana de ser noticia, pareciera que cada día toma más fuerza. Para hablar de la labor, de cuál debe ser la prioridad de esa comisión legislativa, qué es lo que va a buscar esa comisión legislativa, cómo va a funcionar esa comisión legislativa, vamos a hablar con el presidente de esa comisión legislativa, don Pablo Heriberto Abarca, que también es jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pablo Heriberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Profundidad. Muchas gracias, buenas tardes, para servirles, como siempre. Don Pablo Heriberto, hay muchísimo de qué hablar, pero yo creo que uno de los temas iniciales, sin duda alguna, es esta comisión legislativa va a tener un reto importante. Este tema, según ha sido definido por las autoridades judiciales como uno de los megacasos más importantes, dijo el director del OIJ, en el tema del combate a la corrupción. O sea, el tema no es pequeño, no es menor, y la comisión legislativa va a enfrentar el reto no solo de investigar esto, sino que, por supuesto, mucha gente va a sospechar o a temer que se convierta o que pueda convertirse en un show politiquero. ¿Cómo hacer, cómo garantizarle a la gente, don Pablo Heriberto, que esta va a ser una comisión legislativa que de verdad va a producir algo útil para la sociedad y no que se convierta en un show? Bueno, muchas gracias. Esa es la pregunta más importante, por lo menos hasta que el lunes los compañeros y yo podamos votar una metodología que yo les pedí que me dieran tiempo este fin de semana de elaborar. Tampoco es que es, digamos, una ciencia oculta. Ya la Asamblea Legislativa ha llevado casos como el del cementazo, llevó recientemente el del OPAT. Estamos haciendo una revisión de esas metodologías para establecer objetivos, digamos, puntuales a la investigación y sobre todo que en la estrategia de comparecencias y pedido de documentos no se convierta eso en, digamos, una pelea de turno, sino que ocasione que no solo se pueda contribuir al proceso judicial sin competir con él, ¿verdad?, sin afectarlo en lo absoluto, sino que además permita brindar recomendaciones al plenario para que se tomen decisiones realmente que permitan controlar, mejorar, cambiar, es decir, hacer algo concreto para que no vuelva a suceder en la medida de lo posible este tipo de temas. De manera que, Rodolfo, eso estaríamos discutiéndolo el lunes a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Esperaría que podamos aprobar una metodología inicial que va también a sugerir
las primeras audiencias y después de eso, con esa metodología sobre la mesa, sobre los objetivos claros, pues desde esta presidencia y con la comprensión de los compañeros podremos jalar riendas, porque la verdad es que he sentido un ambiente de responsabilidad en función de que no sea una comisión politiquera, sino que sea una comisión que le venga a aportar algo a la discusión. Don Pablo, yo sé que primero va a tener que profundizar con sus compañeros y compañeras de la comisión esa metodología, pero habla algo en términos generales que nos pueda adelantar a toda la gente. Quiero decir, más o menos, cómo la estructura que va a proponer, primero documentación o primero comparecencias, ¿por dónde va la metodología que están desarrollando, que quieren desarrollar? Sí, como le digo, básicamente hay tres principios, o bueno, varios principios que puedo mencionar, que obviamente, insisto, lo tienen que avalar los compañeros, yo solo voy a hacer una sugerencia, pero en principio yo diría que podemos hacer ajustes si estamos cerca de algo de lo que hemos comentado los compañeros hasta la fecha y lo que he escuchado en medios de comunicación que ellos han comunicado también. De manera que, a ver, lo primero es no vamos a competir con el proceso judicial, es decir, vamos a procurar no llevar imputados que van a decir en los primeros minutos me abstengo de declarar y perdimos el tiempo. No se trata de eso. La comisión no tendrá esa prioridad porque eso debe encargarse el Poder Judicial, ya se lo está haciendo y todos confiamos en que eso camine de la mejor forma. La orientación inicial es cuál es el papel de la Contraloría General de la República con los funcionarios hoy, cuáles son los cambios que urgen para que esto no vuelva a suceder, tanto en la ley actual como en la que recientemente aprobamos que entrará en vigencia más adelante y que por lo tanto le permita a la Comisión recomendar esos cambios, impulsar proyectos de ley que podemos perfectamente tramitar de una manera muy expedita y que además le garanticen, digamos, los primeros resultados concretos. Es decir, ¿qué hacía la Contraloría General de la República? ¿Qué hacía la Auditoría del MOP? ¿Qué hacía la Auditoría de CONAVI? Existían denuncias, existían procesos abiertos. No estamos hablando del caso concreto, estamos hablando de que con este caso hay que tomar una serie de decisiones y que los funcionarios que hoy están en los puestos, no en la acusación, en los puestos, deben de dar respuestas claramente concretas a cada una de las necesidades que se tiene para corregir la ley o para emitir leyes que restrinjan este tema. Eso en primera instancia. En segunda instancia, obviamente, hay una serie de actores que todavía no están en la acusación, que han sido cuestionados, que sí es importante que la comisión conozca su criterio, ¿verdad? No me voy a reservar quiénes, pero digamos, con solo ver prensa, uno se da cuenta quiénes todavía no están en la acusación, pero que parece que tienen, digamos, papel importante en esto a lo largo del tiempo. Y obviamente también hay funcionarios que están dispuestos a ir a testificar, incluso con prueba, incluso me han llegado documentaciones ya a mi despacho, unos de forma confidencial, otros con nombres y apellidos y con disposición de ir a la comisión para explicar a su juicio cuál ha sido los errores o cuál es el problema que se está presentando. Una vez que se tenga ese avance también, pues entonces ya podremos entrarle al tema de los cambios presupuestarios. ¿Cómo es eso de que hay huecos en el presupuesto que se cambiaron o se priorizaron distinto? Desde Casa Presidencial se mandaba o se hacía, pareciera, el presupuesto nacional. Si es así, tienen que decírnoslo, no para el caso concreto, sino para el futuro y cómo es que se está planificando. Que nos expliquen también cuál es el procedimiento en este presupuesto extraordinario. Y entonces, todo lo que le he dicho, Rodolfo, no sé si usted coincide conmigo, no tiene, digamos, tiene que ver con el caso, pero no es con los imputados, sino que es con los responsables de que los procedimientos tengan, digamos, diría que valgan la pena, que no sea solo para decir, yo sí, claro, tenemos auditoría, un auditor que no sé cuánto gana en CONAVI y otro en el MOP,
pero ¿y qué? Nada más, hace un informe, manda una carta y se acabó, ¿verdad? Entonces, un poco esa es la línea. Obviamente, yo pretendería el mismo lunes presentar una moción para ya que el jueves arrancar con comparecencia. Y como le dije, lo que podrían esperar es que entremos al papel que tiene el ente contralor en todo este tema. Bien, entonces a partir de lo que usted nos está diciendo, don Pablo Heriberto, primera conclusión, nada más para ver si le entiendo, no se van a invitar o no se va a llamar a imputados para no investigar lo mismo que está haciendo el OIJ. Posiblemente, entonces, lo estoy resumiendo de la manera más sencilla, pero esa es la idea, me parece que nos externó. Los imputados o los investigados en la causa penal no van a ser llamados en principio y van a investigar, me parece, por lo que está diciendo, asuntos que no son propiamente la línea que está llevando la investigación judicial, sino que va a ir más allá y por lo que usted me decía, un poco cómo funciona la fiscalización y las auditorías en casos como este para ver si puede mejorarse o no, porque estoy seguro que una de las dudas que tiene muchísima gente es cómo un caso de estos pareciera que se venía gestando desde hace mucho y fue denunciado y detectado por las autoridades por una persona que llegó a denunciar o alguien que llegó a señalar a las autoridades judiciales y no por los mecanismos formales de fiscalización. ¿Don Pablo? Así es, hay que ver si los filtros que tenemos, si los controles que se tienen están funcionando, porque uno podría entender que en contratos millonarios que son refrendados por la Contraloría, no sé por qué nadie detectó nada, o será que ya esa figura del refrendo habrá que quitarla y cambiar la modalidad para poder encontrar de verdad problemas. Es decir, lo que tenemos que cuestionarnos en la comisión, y esa es realmente mi intención, es que podamos hacer una mejora regulatoria y que podamos investigar el tema administrativo, los vacíos legales que existan, y eso no necesariamente tiene que ver con que uno llame a la lista de los 30 que fueron indagados. No, es más bien a los responsables que están hoy, y si están ahí, yo no le voy a preguntar sobre el caso, yo le voy a preguntar sobre cómo es el procedimiento administrativo y cuáles son las mejoras que están impulsando, porque ciertamente fallaron, Rodolfo. Y ciertamente, por ejemplo, a mí me frustra, al igual que los costarricenses, que se diga que se manipuló informes para obviar lo que la NAME decía. Entonces, tenés un informe técnico de un ente técnico acreditado, por lo menos, digamos, con cierta credibilidad, y que hubo una manipulación ahí. Bueno, esas son las cosas que no necesariamente es con este caso, porque si hoy el procedimiento que está establecido es el mismo porque no ha cambiado, entonces vamos a fallar, seguimos en la misma falla y el mismo hueco sigue. Y ese es el objetivo de la comisión, precisamente detectar esas falencias y hacer los cambios que tenemos que hacer. Usted señaló, bueno, que obviamente dijo que va a hablar con sus compañeros y compañeras, pero va a llamar, usted dijo también que hay unos nombres que no va a señalar ahora, pero me parece que la característica es que no están en el expediente, digamos, aún. ¿Va a llamar a exministros, por ejemplo, o actuales ministros? Bueno, me parece que los actuales ministros tienen que explicar el procedimiento y tendrán que ir. Es decir, el ministro de Hacienda tendrá en algún momento que explicar a la comisión cómo es el procedimiento de un presupuesto extraordinario, si existen los huecos, cómo fue que se modificó, cuál papel tuvo la Casa Presidencial ahí, etcétera. Pero bueno, eso es parte de lo que, digamos, de su trabajo, no del caso, ¿verdad? Y igual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, efectivamente, los trabajos van a continuar, cuáles son los contratos que se van a ampliar o cuáles son los plazos, hay peligro de que las obras se detengan. Es decir, yo creo que el enfoque tiene que ser ese en función de generarle productividad y de seguridad a la gente. Y por eso yo sí creo que la comisión no debe prestarse para llamar a alguien, insisto, como lo dije hace un rato, de que dure 3 minutos diciendo me abstengo de declarar, ¿verdad? El periodo que está investigando el OIJ es 2019-2020, ¿verdad?
¿ustedes en la comisión piensan también irse un poquito más atrás en el tiempo? Es probable, hay, digamos, precedentes de temas que tienen varios años atrás, pero más allá de ir a buscar a alguien en esa fecha, no. Sí, esto no es un tema de perseguir a alguien, sino de por qué es que está fallando a la fecha y por qué es que desde aquel momento en que se está señalando no ha habido ninguna corrección, o si lo hubo, por qué no se actuó. Y en ese entendido, creo que eso sí podría engordar muchísimo el expediente judicial, porque entonces estamos haciéndole un aporte verdadero. Recuerde que estas comparecencias están bajo la fe de juramento y que esa acta se constituye en una prueba válida en cualquier proceso judicial, de manera que esa es, digamos, por lo menos mi espíritu. Mi espíritu es que no tengo yo que ir a preguntar lo que ya preguntó el Poder Judicial. Eso lo están haciendo muy bien. Lo que sí puedo preguntar es realmente cómo uno podría evitar que esto suceda en la actualidad. Don Pablo Heriberto, ¿cuál sería el mínimo deseable de alcanzar, digamos, desde el punto de vista personal, que usted nos puede decir, el mínimo deseable que la comisión debería de alcanzar? Yo sé que las expectativas pueden ser muchas, pero para poner, digamos, lo mínimo, por poner un ejemplo, pulir o sacar un documento que ayude a pulir el sistema de adjudicación, o que es pulir un documento que determine mejorar el sistema de fiscalización. ¿Cuál sería el mínimo que ustedes, con el cual ustedes, o por lo menos en su criterio personal, se daría por satisfecho en una comisión como esta? Bueno, me parece que clarificar si la Contraloría fue suficientemente profunda o efectiva, si su marco legal es el adecuado, ¿verdad? Es decir, una revisión de que el ente que le compete hacer una regulación, porque es que hay que recordar esto, y voy a hacer un paréntesis, Rodolfo, cuando el presidente acusa que los diputados también obviamos cuando se aprueban presupuestos, realmente eso es penoso, porque los diputados no tenemos acceso a toda la información de la construcción del presupuesto. A nosotros claramente nos presentan aquel mamotrepo, ¿verdad? Pero ya llegar a una subpartida o una partida dentro de un título o un subtítulo es muy complicado, y además ligarlo a un contrato también es muy complicado, y ligarlo a una ampliación de contrato es más. Eso lo tiene la administración, eso es el poder ejecutivo, y por lo tanto entonces hoy la regla es que hay un supervisor, que es la Contraloría General de la República, que en principio tiene acceso, que tiene toda la rigurosidad técnica para hacerlo, y entonces uno, como legislador, digamos, uno confía en el informe de la Contraloría y confía en lo que el ministro está asignando, y obviamente pues también ahí hay una potestad de cambiar. Pero bueno, esa potestad de cambiar es porque hay un informe que sustenta. No es porque a mí se me ocurre que el día de mañana vamos a cambiar una moción para hacer un puente aunque no haya río. No, tiene que haber un sustento y alguna viabilidad técnica. Entonces, para contestarle concretamente, me parece que hay que ejercer un tema de control político en función de los funcionarios que hoy están y que además lo han ocupado durante este tiempo y tienen que dar y rendir cuentas. Eso es el número uno. Eso podría ocasionar que haya recomendaciones de inhabilitación o digamos, o remoción de algunos funcionarios. Eso en primera instancia. La segunda instancia es cuáles son los cambios a nivel de contratación administrativa y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que modificar para que tengamos mejores y más eficientes controles. Y después, obviamente, también una serie de recomendaciones políticas en función de cómo se está ejerciendo la construcción del presupuesto y cuál es la injerencia de la Casa Presidencial en esos presupuestos. Pero vamos a ver, en resumen, yo esperaría que podamos sugerir una serie de cambios de ley
en general, ¿verdad? Que podamos hacer algunas aseveraciones después digamos, esperaría afirmaciones que hagan gente sobre acusaciones ahí que no han salido a la luz, es decir, que tengamos descubrimientos de cosas que no han surgido o que no están en el expediente, y que además la comisión no se convierta en un juego de pólvora para atacarse por, digamos, pasados políticos, sino por realidades. Y eso es lo que es sustancial. Don Pablo, la existencia o no del CONAVI va a ser un tema de la comisión. Si el CONAVI debe de seguir funcionando así como está, o de modificarse o cerrarse, eso es un tema de la comisión. Parte de los textos o de las leyes que se pueden sugerir aprobar es expedientes que existen hoy en la corriente legislativa para modificar el funcionamiento de CONAVI y también el funcionamiento del MOP. Yo le pongo a usted un ejemplo que es bastante curioso, que nadie que se ha olvidado. Usted sabe que en muchos cantones de Costa Rica existen planteles del MOP y que tienen personal, pero ¿y qué hacen? Bueno, eso a veces uno se lo pregunta. ¿Será que eso es viable? ¿Será que eso se lo podemos delegar a alguna municipalidad o a alguna federación de municipalidades? ¿O que podríamos tomar una serie de decisiones distintas? También hay que preguntarse si el financiamiento o las fuentes del financiamiento de CONAVI pueden mantenerse o no, si las figuras de contratación que tienen ahí son las correctas, o si más bien podemos delegar en otra institución este tipo, o otras instituciones este tipo de inversiones. Es decir, esa también claramente es una de los objetivos. El tema, vamos a ver, es que el tema de Cochinillas se puede desgranar y ver muchas aristas distintas, tantas que estoy seguro que la comisión no podría abarcarlas todas, por eso estoy, digamos, puntualizando algunas que no sé si cabrían dentro de ese ámbito. Por ejemplo, alguien se ha quejado en el pasado, cuando empezó a sonar este caso, que hay procesos de despido de funcionarios que al final se hacen imposibles de realizar. En el pasado se han señalado para algunos casos, y creo que inicialmente cuando se empezó a hablar de Cochinilla se habló que ha habido gente que ha estado bajo la lupa y que nunca fue posible desde la administración desligarlos mediante un despido. Este podría ser otro tema de análisis en la comisión. Bueno, ese es un tema más complejo, porque recuerde que además estamos tramitando una ley de empleo público, y entonces sería muy difícil que la comisión pueda tener certeza. Esperaría que no pasemos de diciembre, y bueno, si estuviera aprobado o no el proyecto de empleo público, podría ser una posibilidad, pero habría que ver cómo va alcanzando los tiempos para tener digamos, una nueva realidad, un nuevo texto que vaya a regular para entender cómo podemos hacer la modificación. Pero claramente podría ocasionarse. También hay que decirlo, hay exceso de personal que puede ser reubicado a otros ministerios que no tienen, y esa es parte de las recomendaciones. Yo, por ejemplo, se lo pongo, el ministro ha reconocido que en el MOP hay exceso de personal. Bueno, en MINAE hace falta para cubrir parques nacionales, por ejemplo. Entonces, ese tema de recomendaciones, ese tipo de recomendaciones, perdón, son los que me parece que después de hacer un trabajo y de tener ahí gente que realmente pues va a dar insumos, podemos llegar a esa conclusión. Para ir terminando, don Pablo, otro arista que puede salir, pasa es que tal vez se aleja, tiene algún grado de relación o bastante relación con el caso Cochinilla, aunque se aleja un poco de lo que hemos conversado. ¿El funcionamiento del Ministerio Público o la labor del Ministerio Público puede entrar en el análisis de esta comisión o no? Ya sería muy ambicioso. Yo creo que no daría tiempo, Rodolfo. Creo que tenemos que enfocarnos en el tema de, digamos, legal y administrativo de las instituciones del Poder Ejecutivo. Ya meternos en la operación del Poder Judicial me parece que sería bastante complejo, sobre todo en la época en la que está operando la comisión. Me parece que sí es un tema que debería de tomar el próximo Congreso y hacer mesas de trabajo y de revisarse.
pero no es en esta comisión que debería de abocarse el tiempo a esto. Bien, entonces para ir terminando, don Pablo, esta comisión, la fecha sería el 1 de julio, ¿verdad? Jueves, me parece. Sí, sí, la idea es que el lunes a las 10 podamos aprobar la metodología en una sesión extraordinaria y establecer las sesiones ordinarias los días jueves. En principio Jueves. era de 9 a 11, pero bueno, creo que podemos ampliar tal vez desde 8 a 12, dependiendo de las necesidades. Eso es parte de lo que tenemos que definir el lunes. Yo esperaría que además, si es necesario, alguna otra sesión extraordinaria para salir en diciembre, podríamos ocasionarla. Y yo sí tengo un particular interés de que no se extienda el plazo de la comisión. Me parece que hay que hacer un esfuerzo importante para que en diciembre la Asamblea Legislativa pueda decirle al plenario, este es el informe, discutámoslo en el plenario, votemos y que salgamos de esto, digamos, con un producto, con cosas concretas, porque además quiero explicarle algo que no le expliqué. Esta comisión es investigadora, no puede dictaminar proyectos. Entonces, entre más rápido podamos avanzar en las recomendaciones, incluso de forma paralela podríamos ir aprobando proyectos de ley en otra comisión, por ejemplo, en gobierno de administración. Estoy seguro que los compañeros estarán de acuerdo en que podamos avanzar en iniciativas que surjan del proceso de esta comisión y en ese entendido, pues, sería un gran aporte. Perfecto, don Pablo, de verdad le agradezco muchísimo que sacara unos ratitos para conversar con nosotros acerca de este tema. Yo comprendo y cuando hicimos contacto para hacer la invitación, me quedó clarísimo que usted está trabajando mucho para tener un planteamiento para la metodología que se va a analizar el próximo lunes, así que le agradezco muchísimo que sacara un rato para conversar con nosotros. No, muchas gracias. Yo también hago la aclaración que obviamente esto es mi visión, hay que pues ponerlo a discusión con los compañeros y obviamente por mayoría tomaremos las decisiones. Pero lo que es importante, Rodolfo, es que enviar el mensaje de que no es un espíritu politiquero el que priva aquí, sino un alto sentido de la responsabilidad de que esto sirva para algo. Muchas gracias, don Pablo Heriberto, muy amable. Gracias. Bien, antes de irnos, bueno, primero quisiera recordarles que este programa lo repetimos a las 8 de la noche en esta misma plataforma y ya en el transcurso de la noche lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad, en teletica.com. Antes de irnos, dos noticias importantes. La primera, yo hacía referencia a la misma en una información que fue publicada por el Diario del Tiempo de Colombia, usted también puede encontrarla en teletica.com ya, es sobre el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia. Muy rápidamente voy a leer la nota que en este momento está en teletica.com. Dice: el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue atacado a balazos este viernes, así lo reportan medios colombianos como el periódico El Tiempo. Según versiones preliminares, la aeronave recibió al menos 6 disparos cuando se trasladaba al norte de Santander. Fuentes del mismo medio dentro de la Casa de Nariño, quiero decir, es la casa presidencial, por decirlo de alguna manera, en Colombia, indicaron que al parecer se trataría de impactos de fusil. Trascendió que estos no afectaron el funcionamiento del helicóptero. Es una noticia que está en desarrollo en estos momentos, pero según la prensa internacional, lo que está planteando es que no hay una víctima mortal en este ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, ocurrido esta tarde de viernes. Y también otra noticia que ha trascendido este viernes es en el ámbito judicial aquí en nuestro país. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el caso conocido mediáticamente como Soresco fue remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con solicitud de sobreseimiento definitivo. Y este es un tema importante. Recordemos que Soresco es uno de los grandes casos que se investigaba en el Ministerio Público de supuesta corrupción. Soresco era una sociedad que se creó entre Costa Rica y China para una nueva refinadora en nuestro país. Ante las denuncias que se dieron,
el Ministerio Público entró en acción y empezó a investigar el caso de Soresco, pero, según está trascendiendo hoy, la propia Fiscalía está solicitando el sobreseimiento definitivo. Sobreseimiento definitivo en este caso significa que el asunto se da por cerrado y que no sigue la investigación penal. Esto es importante señalarlo, que es una solicitud que hace el Ministerio Público. El juzgado a cargo, en este caso el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, es el que tiene que decir la última palabra, a ver si realmente dicta este sobreseimiento definitivo, pero que fue planteado por la misma Fiscalía, en este caso, según dice un comunicado, el 26 de mayo anterior, hace casi un mes que se envió esa solicitud de sobreseimiento. Esta noticia usted también ya la puede encontrar en detalle en teletica.com. Si Dios lo permite, repetimos este programa a las 8 de la noche de hoy, lo va a poder encontrar en el micrositio En Profundidad, y si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.